¿Te has preguntado cómo es que esta etiqueta llegó aquí? Acompáñame a ver el proceso. Estamos afuera de Izar, esta empresa que tiene 75 años de consolidada. Es una de las 5 franquicias que tiene en todo Guadalajara. Aquí llegan los plásticos y ellos se dedican a las etiquetas que les ponen como en estas botellas. Acompáñame. Desde la recepción de archivos los manda al cliente. O hay muchos clientes que los piden ya, que vienen y hacen los diseños aquí. Pero una vez autorizado, ya se levanta la orden de trabajo y se solicita el material. Y estando el material, se parte para meterlos a la máquina de impresión, que es la que acabas de ver de este lado. Depende cuántas tintas sea, se elige la máquina en que se va a meter. De 1 a 2 tintas hasta 6 tintas se imprime. Y se le aplica barniz brillante o mate, plastificado, brillante o mate también se puede. Ya después de que le ponen el barniz o plástico, se pasa al área de suaje, que es lo que si es una caja, se pasa a que lo suajen pegado. Hay unas máquinas de pegado, pegue lineal o fondo automático. Viste las guillotinas de corte, parten el material extendido o ya terminado, como que estuvo dándole terminado pues ya en los tamaños ya individuales. De aquel lado están suajadoras y pegadoras de caja. De aquel lado hay guillotinas, suajadoras y dobladoras y unas de hot stamping. Este tipo de máquinas de impresión son alemanas. Las tintas que manejan ellos son de Japón y los papeles, unos son españoles, otros vienen de Alemania y de Estados Unidos, son los que manejan. Los insumos para las máquinas que vienen siendo el alcohol, porque usan alcohol isopropílico, y otro le llaman lavador de mantillas y rodillos, que es el líquido que le echan para quitar la tinta de los rodillos. Estos sí los compran aquí hay un laboratorio que fabrica las dos cosas. Sergio González Reyes, la empresa es manufacturera Century SASB, somos una empresa mediana dedicada a lo que es el suministro de equipo y maquinaria para la generación de aire comprimido. Nuestro principal giro es el suministro de equipo para transporte neumático, para generación de aire comprimido, eso en varias aplicaciones a nivel industrial. Nuestra participación inicia desde lo que es la materia prima para la elaboración del pellet. ¿Qué es el pellet? El pellet viene siendo la materia prima que utilizan para elaborar la preforma. El pellet en sí es la forma. El nombre propio del material utilizado es PET. Este se utiliza para el envasado. Nuestra participación en esto está en transportar el pellet a las máquinas que se encargan de elaborar la preforma. Nosotros suministramos los equipos y a través de tubería, como podemos observar, se traslada el material, el pellet, hacia las máquinas inyectoras. Estas máquinas inyectoras, por lo regular, su origen son europeo y se encargan de elaborar la preforma, que posteriormente pasará a ser la botella. La maquinaria utilizada para la inyección de la preforma es maquinaria europea. Normalmente se hace a través de moldes y con inyección de plástico. Se lleva a otra máquina de soplado de botella. Esta máquina recibe la preforma, la introduce a través de un molde. En este molde se sopla a presiones muy elevadas de 600 libras de presión con temperaturas aproximadas de 105 grados centígrados.
Se infla la botella y con eso obtenemos ya la forma del envase que conocemos normalmente. En la cadena de valor para el inflado para la elaboración de la botella del PET existen varias etapas y procesos. Dentro de estas etapas y procesos son varias las empresas que participan en esta cadena de valor. La primera de ellas viene siendo la que elabora la materia prima, ¿verdad? ¿Cuál es la materia prima? La materia prima viene siendo un plástico que su nombre es PET. ¿Cómo lo recibimos este plástico? ¿O cómo lo fabrican este plástico? Normalmente es a base de algunas sustancias químicas, principalmente el petróleo. Con esto se genera el plástico por medio de presentaciones en pellets. Esto lo hace una empresa. Posteriormente a esto existe dentro de la cadena de valor otro tipo de empresas que se encargan de elaborar la preforma, ¿verdad? Teniendo la materia prima en pellets, se elabora la preforma. ¿Cómo realizan esta preforma o cómo la fabrican? Esto es por medio de máquinas inyectoras de plástico. De igual manera, esto se mete, como podemos observar, a un molde. No se hace pieza por pieza, sino se van haciendo en lotes. Normalmente las inyectoras de plástico pueden procesar 50 a 100 piezas en un solo paso. Es decir, la cantidad de producción que se genera de preforma es bastante alta por la demanda que existe del envase. La empresa que elabora la preforma posteriormente suministra la preforma a aquellas empresas que se dedican al envasado de ciertos productos líquidos, como por ejemplo Pepsi-Cola, por ejemplo Coca-Cola, AGA. Todos ellos pues se encargan de elaborar el producto, pero utilizan el pellet para realizar su producto en sus diferentes presentaciones, ya sea 600 litros, 1 litro, litro y medio, 2 litros, 2 litros y medio. La maquinaria que se utiliza para este tipo de proceso después de elaborar la preforma son máquinas sopladoras de aire. Existen varias marcas de este tipo de máquinas, principalmente tenemos a Sidel. Sidel es una empresa que se dedica a la fabricación de sopladoras de aire. Estas sopladoras de aire son de niveles de producción muy elevados. Podemos hablar de 1100 envases por minuto. Podemos hablar de, dependiendo del tamaño de la botella, en diferentes presentaciones de cantidades sumamente elevadas de producción. Sidel se encarga del diseño y suministro y fabricación de este tipo de maquinaria. Como podemos observar en el video, la preforma obviamente se suministra a este tipo de máquina, la introducen a un molde dentro de la máquina Sidel. En este molde se le aplica presión sumamente elevada a la preforma a través de la boquilla. Esto pasa haciendo contacto con una resistencia eléctrica de manera de generar temperatura en el aire que se está suministrando a la preforma. Esto estamos hablando de presiones elevadas de 600 libras de presión como mínimo para poder inflar la botella, ¿verdad? Se infla la botella, se abre el molde y se separa ya la botella elaborada, ¿verdad? Eso es por un lado con relación a la botella. ¿A poco tú sabías de dónde venía todo esto? Claro que no. Pero bueno, gracias por acompañarme en este video y nos vemos hasta la próxima.